Hoy vamos a analizar un caso que de verdad marcó un antes y un después en el derecho tributario, la increíble historia de la empresa que intentó pagarse a sí misma. Bueno, arranquemos con la pregunta del millón, ¿no? ¿Es posible que una compañía, usando una estructura legal, se pague a sí misma y que encima deduzca ese pago como un gasto para pagar menos impuestos? Suena bastante atrevido, la verdad, pero esto fue el centro de una batalla legal que hizo historia. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Imagínense, estamos en los años 60. De un lado, una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Del otro, el fisco argentino. El enfrentamiento entre ellos llegó hasta la máxima instancia judicial, y les aseguro, cambió las reglas del juego para siempre. Empecemos por analizar los detalles de este caso tan emblemático, que en el mundo del derecho se conoce como el leading case de Parke Davis. A ver, presten muchísima atención a este número, 99,95%. Esa era la participación, la inmensa participación accionaria que la casa matriz de Parke Davis en Estados Unidos tenía sobre su filial en Argentina. O sea, eran prácticamente dueños de todo. Y este dato, créanme, es el corazón de todo el conflicto. La maniobra financiera era, en realidad, bastante directa. La filial argentina vendía sus productos y generaba ganancias. Después, le pagaba a su propia casa matriz en Detroit un dinero por el uso de fórmulas, lo que llamaron regalías. ¿Y qué pasaba? Que al momento de declarar impuestos en Argentina, registraban ese pago como si fuera un gasto más del negocio. Esto, lógicamente, reducía la base sobre la cual se calculaba el impuesto. Menos base, menos impuesto. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque esto nos lleva al nudo del asunto, el choque frontal entre la forma legal, los papeles que la empresa había creado y la realidad económica de lo que estaba pasando de verdad. Entonces el debate era este. Por un lado, Parke Davis argumentaba, a ver, somos dos personas jurídicas distintas, una en Argentina y otra en Estados Unidos. El contrato de regalías es perfectamente legal y por lo tanto el pago es un gasto que se puede deducir. Pero del otro lado, la autoridad fiscal argentina, la DGI, respondía, un momento, no miremos solo los papeles, miremos la realidad. Con un 99,95% de propiedad, acá no hay dos partes independientes negociando. Es una sola entidad económica que está moviendo dinero de un bolsillo a otro para evitar pagar impuestos. Y el argumento del fisco se apoyaba en una doctrina clave, el principio de la realidad económica. Este principio, que está en la ley argentina, básicamente le permite al Estado mirar más allá de los contratos y las estructuras formales para entender cuál fue la verdadera intención y el efecto económico de una operación. Es como decir, no me importa cómo lo llamaste, me importa qué fue lo que hiciste en realidad. Con dos visiones pero tan opuestas, era inevitable que la disputa escalara por todo el sistema judicial. Así que veamos cómo se resolvió todo en la instancia final, el veredicto de la Corte. El camino fue largo, ¿eh? Empezó en 1969, cuando la DGI cuestionó las deducciones. De ahí, el caso pasó por el Tribunal Fiscal y la Cámara de Apelaciones, y en cada una de esas instancias, la empresa perdió. Finalmente, en 1973, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo la última palabra. Y esta cita del fallo, de verdad, lo resume todo de manera brillante. La Corte dijo que, para los impuestos, lo que importa, lo que tiene preeminencia, es la realidad económica de los hechos, más allá de la forma legal que se le haya querido dar. El fallo fue categórico. La Corte Suprema consideró que esos pagos de regalías no eran un gasto real, sino que eran ganancias disfrazadas que la filial le mandaba a su casa matriz, y por lo tanto no se podían deducir. Parke Davis tuvo que pagar los impuestos correspondientes. El caso se cerró en 1973, pero su historia no termina ahí. Uno podría preguntarse, ¿por qué un fallo de hace más de 50 años sigue siendo tan crucial hoy en día? Bueno, analicemos el verdadero legado de este caso. Es que la decisión fue tan influyente que se convirtió en la doctrina Parke Davis. Hoy es un pilar que se enseña en todas las facultades de derecho y es una referencia obligada en la materia. Su impacto fue triple. Primero, confirmó que el fisco tiene el poder de analizar la sustancia de las operaciones, de ir más allá del papel. Segundo, se volvió una herramienta clave para controlar cómo las multinacionales mueven sus ganancias entre países. Y tercero, este principio de sustancia sobre forma hoy es una norma aceptada a nivel mundial en el derecho tributario internacional. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que hoy es más vigente que nunca.
En un mundo donde el capital, las ideas y la propiedad intelectual cruzan fronteras en un segundo, definir dónde se crea realmente el valor y, por lo tanto, dónde se deben pagar los impuestos, bueno, ese sigue siendo uno de los mayores desafíos para los gobiernos de todo el planeta.